Ya, una de las cosas importantes en el corazón es entender que es un órgano muscular, ¿cierto? Pero la característica más importante de este órgano es que las células están todas conectadas entre sí. Están todas tomaditas de la mano. Entonces, cuando se genera un estímulo en un área, ¿cierto? Desde esa área se propaga el estímulo. ¿Ya? Pero para que se propague el estímulo, yo necesito que Cristian le pase el mensaje, ¿cierto? Y a la persona que le mande el mensaje, esa persona tiene que estar sana. Entonces, las células cardíacas tienen unas características que son fundamentales, pues son células exclusivamente aeróbicas. No tienen metabolismo anaeróbico, ¿cierto? Son exclusivamente aeróbicos, son altamente dependientes de oxígeno. ¿Sí? Necesitan un adecuado aporte de oxígeno. Y son células excitables de forma eléctrica y de forma química. Otra cosa importante, no se regeneran, ¿cierto? Mira, ahí tú tienes esto que muestra acá, esto que ven acá es tiempo, si ustedes se dan cuenta, milisegundos, ¿sí? Entonces el impulso eléctrico, mira, va pasando, ¿sí? De aquí viene el impulso eléctrico y va pasando, y si usted las últimas células en despolarizarse son estas, las de la base del ventrículo derecho. Entonces es lo mismo aquí, yo le paso el impulso, Diego se pasa a Javier, ¿sí? Y así, ¿sí? Pero para la célula que recepciona tiene que estar sana, ¿ya? Eso se denomina en el corazón vector de despolarización. ¿Mm? Y el impulso nace en el nodo sinusal. ¿Mm? Ahora, independiente de la actividad extrínseca, porque el nodo sinusal puede ser regulado por el sistema autónomo, ¿cierto? El vago y el simpático tienen terminales nerviosas ahí. Entonces el nodo sinusal puede generar una descarga automática, ¿cierto? Entre 80 y 100 latidos por minuto. ¿Sí? Esa es la descarga automática que genera el nodo. Y esa descarga automática puede ser influenciada por el vago, que la va a disminuir, o el sistema simpático, que la va a aumentar. ¿Ya? Entonces la acetilcolina disminuye la frecuencia de descarga. ¿Por qué? Porque en el nodo sinusal hay receptores muscarínicos, ¿ya? Que cuando llega la acetilcolina se activan y permiten que de esas células del marcapasos salga más potasio. Aquí es súper importante acordarse de todos los canales iónicos. Los vamos a ir repasando. Entonces va a hacer que la frecuencia de descarga sea menor. Y eso va a hacer que en una persona la frecuencia cardíaca sea menor. ¿Ya? Entonces el sistema simpático sobre ese nodo hace otra cosa. Entonces, el sistema simpático activa los receptores beta adrenérgicos. Los beta adrenérgicos activan el sistema del AMP cíclico y eso activa la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A es una enzima, ¿cierto? Que hace dos cosas. Abre los canales de calcio del retículo y abre canales de calcio en la membrana. Y eso hace que entre más calcio y la célula se despolariza más rápido. ¿Ya? Acuérdense que la célula marcapaso está bueno, ¿no? La célula marcapaso es así. Entonces, nosotros, esto viene de otro potencial, ¿cierto? Y así, pues como una secuencia. Entonces, cuando nosotros decimos que abre los canales de potasio, va a hacer esto. Se va a tardar más en generar un potencial. Y si abrimos los canales de calcio, hace esto. Va a tardar menos en generar un potencial de acción. ¿Ya? Bueno,
Esta célula marcapasos le manda la señal a una célula de conducción, que es la célula miocárdica, ¿sí? Que tiene otro potencial de acción, pues que era como así. Y ese potencial de acción, ¿cierto? Tenía unas fases, ¿cierto? Claramente definidas, que están estandarizadas, y que eso hace que esta sea la 0, la 3 y la 4. ¿Ya? Entonces, primero llega al umbral, pues acuérdense ustedes que pasan iones por las uniones comunicantes, por las uniones GAP, las GAP, que son como canales iónicos que conectan las células. ¿Sí? Eso, o sea, aquí entre medio hay un canal iónico. ¿Sí? Y aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, de tal forma que se propaga. Y después tiene la fase 0, ¿cierto? Que hay un aumento del flujo de la corriente iónica del sodio. ¿Ya? Después en la fase 1 hay una breve repolarización, que es un aumento en la corriente de los canales de potasio. Y estos canales de potasio son distintos a estos canales de potasio y son distintos a estos canales de potasio. ¿Ya? Y ahora los vamos a repasar. Y es importante, eso es súper importante. Uno dice, ya, pero este profe, porque a mí yo he escuchado todas las cosas que dice, que no, pasa por las cuestiones, que nadie. Súper importante. Yo hago fármaco igual. Y en fármaco, los canales iónicos se bloquean de forma específica. Entonces tú haces que el potencial de acción sea más largo, que sea más corto. Y ese es un dolor de cabeza de todos los estudiantes de medicina, o los antiarrítmicos, que es como la clase, así como antiarrítmicos. ¿Sí? De los médicos y los estudiantes de medicina. ¿Sí? Yo ya estoy buscando a alguien que me haga clase de ritmogénesis en fisiopatología y nadie quiere. No. ¿Sí? Y el doctor Miranda, que es el que hace las clases, está ocupado. Que es electrofisiólogo cardíaco, es un doctor especializado en electrofisiología cardíaca. Y imagínate, un médico cardiólogo que se especializó en canales iónicos del corazón. Y eso es su pega, bueno, es un electrofisiólogo y ve todas las arritmias, todas las cosas que. Y los antiarrítmicos son un desafío para el médico. Son un montón. Son como 70 fármacos. ¿Cuál eliges? Vas a elegir el correcto según el nivel de conocimiento que tengas de los fármacos, según el nivel de conocimiento que tengas del paciente y de la fisiología. ¿Ya? Es súper importante. Ya. Después, ¿cierto? Esta fase 2 es la fase de meseta. ¿Quién se acuerda que había ahí en la fase de meseta? ¿Qué ocurría en la fase de meseta? ¿Ya? Claro, hay flujo de calcio y de potasio. ¿Y qué ocurre en esta fase, en la fase 2, en paralelo? Aquí ocurre la contracción. Entonces, esa fase 2 es determinante de la contracción. Porque esa fase 2 determina cuánto calcio hay en el citoplasma. Y eso es lo determinante de la contracción. ¿Ya? Hay dos cosas que determinan la contracción, la fuerza contráctil, que es el inotropismo. Uno es cuánto calcio se dispone en el citoplasma y otro es la afinidad que tienen las células o los miofilamentos por el calcio. Entonces, Sidney Ringer dijo esto, que una célula cardíaca se contrae con más fuerza si aumenta las concentraciones de calcio citosólico y si los miofilamentos son sensibles al calcio. Entonces, por ejemplo, algo que puede hacer disminuir la sensibilidad, la hipoxia. Entonces, en un infarto hay hipoxia. Si hay algo que está bloqueando una arteria y a esas células no le llega un aporte de oxígeno correcto. ¿Ya? Entonces ahí se afecta la contractilidad. Y otra cosa es la disposición del calcio. Entonces, ¿el calcio de dónde proviene en la célula miocárdica?
En la célula muscular cardíaca, ¿de dónde proviene el calcio? Ya, del extracelular y del retículo sarcoplasmático. ¿Y cuál es el más importante? El del retículo. ¿Ya? Ya, hay una patología que se llama insuficiencia cardíaca, en que el corazón no puede contraerse con la fuerza adecuada que debería. Hay una congénita que la gente se va desarrollando durante su vida, normalmente en personas jóvenes, y hay una natural que ocurre en las personas mayores, después de los 40 años. Como les decía yo, soy un riesgo cardiovascular caminando, hombre de 40 años. Me falta fumar, consumir alcohol, tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, que tengo, y tener diabetes, todos esos son riesgos cardiovasculares, ¿cierto? Bueno, pero en el hombre, sobre todo naturalmente, en los hombres en el envejecimiento, se empieza a desarrollar esta condición porque empieza a fallar la célula miocárdica. Entonces empieza a fallar los mecanismos que mueven el calcio. Pues igual ustedes que si usted tiene una célula miocárdica, esta célula miocárdica tiene un retículo, ¿cierto? Entonces usted me dice que el calcio entra por los canales de calcio tipo L, ¿ya? Y sale del retículo por los canales de renodina, ¿sí? Y ahora, el sistema más eficiente es que este calcio que sale del retículo vuelva al retículo. Y aquí hay una bomba, que es la bomba de calcio, ¿ya? Y aquí, porque en la membrana hay otra bomba, y en la membrana hay un intercambiador de sodio-calcio. Entonces, este sistema empieza a fallar con el tiempo. Esta bomba es regulada por una proteína, esta bomba es regulada por otra proteína, y eso empieza a fallar con el tiempo. Entonces, las personas empiezan a perder esta capacidad de reciclar el calcio, y entonces la célula, ¿qué es lo que hace? Saca el calcio. Y se empieza a generar como un déficit del depósito de calcio paulatino. Entonces uno dice a una persona, un hombre de 65 años con insuficiencia cardíaca, es probable. Si eso se acompaña que su vida fue sedentaria, que fumó, que consumió alcohol, que sumó los factores de riesgo. ¿Han escuchado hablar de los factores de riesgo? ¿Quién conoce un factor de riesgo cardiovascular que yo no haya mencionado? ¿Ah? ¿Ya? Tener enfermedades metabólicas como la dislipidemia, ¿ya? Obesidad, diabetes, sedentarismo, hipertensión. Son antecedentes de enfermedad cardiovascular en general, ¿sí? El sexo. ¿Quién tiene más riesgo? El hombre. ¿Y la mujer por qué no tiene riesgo? Ahí viene la hormona, ¿cierto? Los estrógenos. Los estrógenos generan un factor protector sobre la célula miocárdica, porque el estrógeno regula este proceso que estamos estudiando, el movimiento del calcio hacia el intraelectrocelular. ¿Ya? Y eso, el sexo, la edad, los antecedentes familiares son factores de riesgo cardiovascular no modificables, porque tú no los puedes cambiar. Pero la obesidad, el control de la diabetes, el control de la hipertensión, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, son factores de riesgo modificables porque eso las personas lo pueden. Yo puedo controlar mi diabetes, yo puedo controlar mi hipertensión, yo puedo dejar de fumar, yo puedo hacer actividad física. ¿Cuándo una persona es sedentaria? Ya que vamos a ver deporte este semestre. ¿Cuándo una persona hace actividad física? Se considera no sedentario. Eso, 3 veces a la semana durante 1 hora o 5 veces por semana más de media hora. ¿Quién es sedentario? ¿Sí? Ya, pues eso ahí tenemos que cambiarlo. Porque son jóvenes, pues. Son jóvenes y uno... Hoy día, hasta los 25 años, la genética lo ayuda, lo acompaña, ¿cierto? ¿Sí? Pero después de los 25 la genética te dice, arréglatela como podáis, de aquí para adelante. ¿Ya? Y no es, vamos a aprender que el deporte no es belleza, el deporte es salud. ¿Ya? Yo siempre les digo eso. Para pasar deporte hay que comer,
hay que tomar agüita, ¿sí? Tiene sus requerimientos el deporte. Ya. Bueno, eso fundamental. Entonces ven ustedes que esto tiene una secuencia que la vamos a volver a ver. ¿Ya? Y esa secuencia, ¿cierto? Entonces las células del nodo descargan y se propaga y entonces se despolarizan los atrios y se contraen los atrios. ¿Ya? Y eso genera la sístole atrial, la contracción de los atrios. ¿Cierto? La sístole. Después, ¿cierto? Hay una parte que es súper importante aquí, que es el nodo atrioventricular. O sea, si el nodo sinusal su función es generar el ritmo fisiológico, el nodo atrioventricular tiene una función. Y la función del nodo atrioventricular es producir la pausa. La pausa atrioventricular. Súper importante eso. La pausa. Entonces, esa pausa es controlada, es medible, ¿ya? Y retrasa la propagación del impulso eléctrico hacia el ventrículo. Y eso genera un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando el atrio se contrae, la sangre pasa del atrio al ventrículo, en esta dirección. Pero cuando el ventrículo se contrae, la sangre pasa del ventrículo a las arterias. ¿Ya? En esta dirección. Entonces no se pueden contraer al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando se contraen al mismo tiempo, la gente se termina desmayando. Se contrae al mismo tiempo. Primer día de clase, nadie hace clase. Yo no. Ese síndrome se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero no tiene importancia para usted. Es cuando en los niños es una arritmia en que el impulso eléctrico se salta al nodo atrioventricular. Y entonces se contrae el corazón al mismo tiempo. Y se contrae al mismo tiempo, y cuando se contrae al mismo tiempo, la sangre, eso afecta al gasto cardíaco. O sea, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pulsa el corazón por minuto. Y es el parámetro más importante de la función cardíaca. Entonces, si afecta el gasto cardíaco, afecta el riego coronario, afecta el riego renal, el riego cerebral y se termina generando un síncope. La persona se desmaya y pierde el conocimiento porque disminuye, en este caso, un síncope de origen cardiogénico, o sea, no llegó sangre al cerebro. ¿Ya? Bueno, entonces la función más importante del nodo atrioventricular es generar esta pausa. Ahora, otra cosa, que esa pausa tiene que ser certera. ¿Ya? No se puede alargar. De hecho, en el electrocardiograma, esa pausa mide 0.08 a 0.12 segundos. Si mide 0.13 es una arritmia. Así es el electro. Y esa arritmia se llama bloqueo atrioventricular. El bloqueo atrioventricular. Pero lo vamos a ver mañana, si no importa. Mañana vamos a ver el electro. Esto sigue para allá. Y entonces esa pausa tiene que ser certera. Y aquí es súper importante aprender la función de cada parte del corazón. Esa es la función de esta parte del corazón. La pausa. Entonces tiene que ocurrir primero y tiene que ser certera. Tiene que durar un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, todos esos numeritos que yo le voy diciendo, la velocidad de propagación del nodo atrioventricular es 0.05 milisegundos. Eso uno lo sabe porque detrás de esto hay un mundo de gente que estudia esto y que actualiza, ¿cierto? La función cardiovascular siempre. El Clavunde tiene un montón de ediciones del libro, sale cada cierto tiempo uno nuevo, ¿sí? Y es súper buen libro. Ya, después mira, el tabique interventricular tiene una función súper importante. ¿Ya? El tabique es la primera estructura ventricular en excitarse y contraerse. ¿Ya? Y tiene que ocurrir así. ¿Ya? La primera estructura en excitarse y contraerse. Entonces, ahí es súper importante la propagación célula a célula.
Si bien hay una rama derecha y una rama izquierda, ustedes van a ver y lo van a comprobar que los bloqueos de rama son las arritmias menos complicadas. Si usted dice tiene un bloqueo de rama derecha, ¿Mm? Pero tiene un síndrome QT largo y uno dice, terrible, el QT largo es largo. Es terrible porque produce la muerte súbita. ¿Ya? Entonces, bueno, el tabique. ¿Qué función cumple el tabique? El tabique se tiene que contraer antes que se contraigan los ventrículos. De tal forma de darle un soporte mecánico al órgano. ¿Por qué? Porque se va a contraer el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y estos ventrículos se contraen con presiones y fuerzas distintas. El ventrículo izquierdo se contrae a una presión de 120, ¿cierto? Que es la presión sistólica, la presión de contracción. En cambio, el ventrículo derecho se contrae a una presión de 40, 60. Entonces, imagínate que se contrae al mismo tiempo y no hay una estructura que da el soporte, el que tiene más presión colapsa al otro. ¿Ya? El tabique. En algunas especies, animales grandotes, hay un hueso ahí. El hueso del corazón. ¿Sí? En especies grandes. Animales grandes. Las vacas, los elefantes. Tienen un hueso ahí. ¿Por qué? Porque imagínate el corazón. Este porte. ¿Sí? Ya. Bueno, y después se contraen las paredes de los ventrículos. ¿Ya? Las paredes de los ventrículos se contraen y las paredes de los ventrículos tienen la función de hacer que la sangre fluya por la arteria. Pero la contracción de la fuerza ventricular tiene que ser tal, y eso vayan metiéndoselo aquí, que venza la presión de la arteria. ¿Por qué? Porque en la fuerza de salida, ¿qué hay ahí a la salida del corazón antes que la sangre salga? Hay una válvula. Ya, y estas válvulas y las otras válvulas, ¿cierto? Las válvulas atrioventricular, derecha e izquierda, ¿sí? Y la válvula semilunar, aórtica y pulmonar, ¿cierto? Así se llaman. Ya, las válvulas, chiquillos, se abren y se cierran solo por diferencias de presión. No hay nada más. No es que se contraigan, se relajen, no. Hay más presión abajo, hay más presión arriba. Entonces, ahí es presión. De ahí vemos unas curvas que se llaman curvas de presión-volumen. ¿Ya? Las válvulas están cerradas, pero como es biología, no están tan cerradas. ¿Ya? Pero hay un parámetro fisiológico de esa abertura. Esa abertura tiene un diámetro fisiológico. ¿Ya? Por eso es importante que entendiendo cosas que son, por ejemplo, uno le dicen, uno no elimina proteínas por la orina. No, pero hay un porcentaje aceptado de proteínas en la orina. ¿Ya? Igual acá, las válvulas, uno dice, se cierran las válvulas, pero no es hermético, no es como una válvula que se reemplaza. ¿Ya? Tienen una abertura, pero esa abertura tiene un diámetro fisiológico. Si pasa de eso, ya entramos a lo patológico. Y de ahí para arriba hay una clasificación que uno ve en valvulopatía, que dice ya, cuando la válvula tiene tal diámetro, hay que reemplazarla. Cuando la válvula tiene menos diámetro la abertura, no se hace nada y se espera nomás, ¿sí? Se va monitorizando. Ya, pero las válvulas impiden el reflujo de sangre. Esa es la función que tienen. ¿Ya? Entonces impiden, las atrioventriculares impiden que la sangre vuelva hacia el atrio y las semilunares impiden que la sangre vuelva hacia los ventrículos. ¿Ya? Y esa es la función. Entonces, cuando uno tiene una insuficiencia valvular, la válvula no está cumpliendo esa función. Entonces se producen regurgitaciones de sangre. ¿No? Por ejemplo, una insuficiencia aórtica, así se llama, que puede ser por una estenosis aórtica, que la válvula está más cerrada, ¿cierto? Eso va a hacer que el corazón tenga que contraerse con más fuerza porque la válvula está cerrada, ¿sí? Y eso a la larga genera una insuficiencia cardíaca. El corazón se empieza a hacer más musculoso y como no tiene para dónde crecer, crece hacia adentro y la cavidad ventricular empieza a achicarse. Y la insuficiencia aórtica
la válvula no cierra bien. Entonces cuando el corazón se relaja, vuelve sangre al ventrículo y el ventrículo se empieza a hipertrofiarse, pero hacia afuera. Y sus paredes empiezan a ser cada vez más delgadas. ¿Ya? Entonces las válvulas cumplen esa función, evitar el reflujo de sangre. ¿Ya? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, ¿cierto? Se muestra esta orden de despolarización que estábamos analizando, ¿cierto? En secuencia, el nodo sinusal, el atrio, el nodo atrioventricular, la parte común de las ramas, la rama derecha, la rama izquierda, y las fibras de Purkinje, ¿cierto? Y eso se puede ver en este examen, que vamos a estudiarlo, ¿cierto? Van a tener un taller de este examen, porque es súper importante que aquí lo aprendan. Si bien el otro semestre el otro año tienen un ramo que se llama métodos de diagnóstico clínico, donde van a ver electrocardiograma, pero ahí básicamente van a aprender a mirar electros y a interpretarlos. Aquí aprendemos el concepto electrofisiológico del electrocardiograma. Es un examen que tiene más de 100 años y que no ha cambiado nada. O sea, es bueno. Lo único que ha cambiado es que los equipos hoy día son cada vez más modernos. ¿Sí? Son cada vez más modernos. Entonces hay relojes que toman el electro, celulares que toman el electro, ¿sí? Cada vez son más modernos. El dispositivo, que antes era un alambre con un lápiz que se movía cuando pasaba la electricidad. ¿Ya? Que para todo el mundo fue inventado por Eindhoven, ¿cierto? En 1902. Y de 1902 hasta hoy día es un examen que sigue vigente, absolutamente. Como decía yo, lo único que ahora yo he pasado por todo. He tenido un electro que usaba un disquete. Un disquete, ¿conocen los disquetes? Nunca los vieron. No, son cosas ultra retro. Y ahora hay unos que es una cosita así, que la pones debajo del paciente, que hace como, y le pones los electrodos y sería eso el electro, y lo miras en el celular, lo transmiten en línea y todo, un montón de cosas, ¿sí? Antes no tenías que andar comprando el papel de registro, todo un lío, era un mueble así el electro, pero ha ido evolucionando en eso, pero el principio es el mismo y por eso lo enseñamos en la escuela de medicina. Como les decía yo, el electro salva vidas. La gente puede salvar su vida con el electro. ¿Sí? Si tú encontrás un cute largo, como les decía hace un rato, le salvaste la vida a esa persona. Por eso es como lo básico que uno dice, oye, pero hasta un electro por último. ¿Sí? Porque a veces uno se le ocurren cosas y dice, oye, voy a, no sé, correr una carrera. Y tú dices, ya, pero hasta un electro por último, una revisadita por lo menos. Y son baratos los electros y son muy fáciles de interpretar. ¿Ya? Bueno, y ahí tienes derivaciones del electro, porque esta es la clásica del electro que ustedes van a aprender después de mañana, ¿cierto? Que esta es la derivada 2, la derivada B3, B4 y B5, que tiene esta forma. Todas las otras tienen forma distinta. Y tiene una onda P, que nos muestra la actividad eléctrica del atrio, un complejo QRS que nos muestra la actividad eléctrica del ventrículo, ¿ya? Y una onda T, que muestra el fin de la actividad eléctrica en el ventrículo. ¿Ya? Tiene áreas que son súper importantes, como el intervalo PR, el segmento ST, el complejo QRS, que pueden ser muy predictorias. Por ejemplo, el infarto se ve con un supradesnivel de ST. O sea, ST, en vez de estar así, y es súper fino, ¿eh? En vez de estar así, el supradesnivel está así. ¿Ya? O una persona tiene una isquemia y se ve un infradesnivel y esto está dado vuelta. Entonces, cosas súper finas y el detalle, como les decía, un examen barato, no invasivo para nada, rápido, ¿sí? Te puede entregar mucha información. Por eso hay que aprenderlo. Ya. En promedio, ¿cierto? La velocidad de conducción. Entonces, es importante eso que estamos aprendiendo hoy día, que las células propagan su potencial bioeléctrico entre ellas. ¿Ya? Vamos a aprender igual, vamos a repasar la anatomía de la irrigación cardíaca, es súper importante. ¿Ya?
Los vasos sanguíneos entran por acá, po. ¿Sí? ¿Y esas células? ¿Cómo reciben sangre? Si los vasos sanguíneos están acá, ¿cómo reciben sangre esas células? Claro, hay un flujo de sangre, hay arterias que penetran, ¿cierto? Y hay un flujo de sangre capilar por capilares que están ahí. Pero esos capilares son súper especiales. Entonces es súper común tener un infarto de la pared subendocárdica interna. Por la anatomía nomás. Solo en la anatomía eso confiere una zona de riesgo. Si una persona tiene una taquicardia, le puede pasar un infarto en la pared interna solo por anatomía. ¿Ya? Las arterias coronarias se llenan durante la relajación del ventrículo. ¿Y dónde está el origen de las coronarias? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Seno? Senos coronarios. Sí. ¿Y por qué un seno? ¿Qué produce eso? ¿Por qué hay un seno ahí? Una estructura que se llama seno. ¿Para qué sirve eso? ¿Ah? No, un seno. ¿Qué es un seno? Una dilatación. ¿Sí? ¿Por qué las arterias tienen una dilatación? Para favorecer el flujo. Eso. Porque si tuviera solo la abertura sin el seno, hay menos flujo. En cambio, porque cuando se relaja la arteria, el seno coronario se llena. Y eso hace que el flujo sanguíneo pase a las coronarias durante la relajación. ¿Sí? Si no estuviese esa estructura del seno coronario, no llegaría sangre a las coronarias. ¿Sí? Eso es como cuando en su casa, ¿ya? Usted quiere que algo tenga agüita, tiene que ponerle un tanque de agua. Para que el agua... Y el tanque hace como el seno. Recoge y distribuye. ¿Ya? Eso es importante. Y eso son cosas de la biofísica más bien. Porque eso disminuye la resistencia al flujo. ¿Ya? Bueno. Entonces el corazón se irriga o se autoirriga cuando se relaja. Eso, ¿ven? Son cosas súper importantes. ¿Ya? Entonces durante la relajación. Y hay una fase incluso del ciclo cardíaco que es reconocida, que se llama relajación isovolumétrica, que es donde ocurre el llenado coronario. ¿Ya? Vamos a ver ciclo cardíaco, por supuesto. Bueno. Usted me avisa, ¿eh? Quedan 2 minutos. 1. Ya, pero miren aquí, pues, esto muestra, con esto vamos a terminar, mira. La velocidad de conducción en los atrios, 0,5 metros por segundo. La velocidad de conducción en el haz de His, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Esto es más que en el atrio, ¿ven? En el ventrículo, 0,5 metros por segundo. En las fibras de Purkinje, 4 metros por segundo. Pero mira esta. La velocidad de conducción es menor. Es menor. ¿Cierto? ¿Y quién puede disminuir aún más la velocidad de conducción ahí? El nervio vago. Entonces la principal causa de una arritmia que se llama bloqueo atrioventricular es la descarga vagal. ¿Ya? Los bloqueos atrioventriculares son un mundo dentro de la arritmia. Ahí está el bloqueo atrioventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado. Y el de primer grado se divide en MOVIS tipo 1, MOVIS tipo 2 y así. ¿Ya? Ya, con eso quedamos. Ya, entonces, ¿estamos claros con todo lo que hablamos? ¿Sí? Ya, borrón y cuenta nueva entonces desde mañana. Vamos. ¿A qué se refiere? Te puede